Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Empezamos a desarrollar el versículo 9 y 10 la semana pasada. Hoy vamos a cerrar con el versículo 11 y 12. Pero vamos a leer todo el capítulo desde el 9 hasta el final. Dice así: Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, hablamos de esto ya, términos que no deben confundirnos, simplemente significa dos pueblos. Depende del contexto en que esté siendo tratado el tema, ¿no? Pero estando en la circuncisión, o sea, siendo judío dentro del sistema religioso de ellos, o en la circuncisión siendo gentil. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En su estado, como dijimos la semana pasada, estaba ajeno a Dios, lejos, insensato, rebelde. Cuando miramos nuestra vida pasada es así. Miramos nuestra vida pasada fuera de Cristo y pensamos cómo pude haber estado en esa situación. Mi padre siempre me habló de eso. Yo me crié en una iglesia, en una casa evangélica. Así que no tengo un testimonio wow como muchos otros que fueron sacados de las drogas o que conocieron a Cristo en la cárcel y un montón de cosas así que son tremendos, pero después escuché un testimonio de un joven que se paró a dar testimonio como el mío y me dijo: en vez de Dios sacarme de la inmundicia, me guardó de ella. Y un punto, me guardó de ella. Simplemente me cuidó de todas estas cosas desde pequeño. Por eso un privilegio tener un hogar donde se trata de guardar conceptos morales que el chico en el momento no se da cuenta cuán importantes son. Hasta más tarde. Lo hará igual con sus propios hijos. No quiere que uno lo haga con los suyos, pero él va a hacer lo mismo con los de él. No va a querer que anden en la vida sin protección, sin cuidado, sin principios, sin reglas que nosotros ponemos para protegerlos. Pero mi padre me hablaba de su vida pasada y él me contaba de dónde fue tomado. Él ya a los 9 años dejó su casa. Ezequiel logró, ¿cuántos años tiene Ezequiel? 11. Bueno, mi padre tenía 9 cuando abandonó su hogar. Sus padres se separaron. Y bueno, él se fue a vivir a la calle, una ciudad muy grande, y estuvo ahí hasta los 15 años, con amistades, haciendo la vida nocturna, de noche, trabajando, defendiéndose, como ustedes pueden imaginar, un chico de 9 años, que nosotros hoy día como padres no pensaríamos eso. Su padre era un ateo, odiaba a Dios, y su madre, una mujer muy piadosa. Ella oraba de rodillas y su padre tomaba un palo de escoba y le pegaba en la espalda a ella mientras oraba. Pero ella no se levantaba. Ella seguía orando por sus hijos. Tenía 4. Oraba por ellos. Mi papá me contó que él terminó siendo alcohólico a los 17 años con sus otros hermanos. Jugaban juegos a quien podía quedarse sentado sin caer. Y se bajaban botellas de whisky, él me contaba. Fue a la cárcel también por hechos malos que cometió. Probó todos los pecados, dijo, está hastiado. Y él cuando me hablaba de esto, decía, no tengo ni un poco de deseo de volver a eso. Mi vida en ignorancia, lejos de Dios. Estando en esta condición, lejos, sin conocimiento de la verdad. Uno a veces mira a personas en el mundo y se hace la pregunta, cuando vienen aflicciones, angustias, muertes si quieren, ¿cuál es el consuelo de ellos? La Biblia dice que lloran sin consuelo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Que nosotros no lloramos como ellos, sin esperanza. ¿Y cuál es la frase? El llanto de ellos es que no están seguros si van a volver a ver a sus seres queridos. Por eso
David lloró 2 veces diferente con sus hijos. Con uno, el más pequeño, el que murió en su nacimiento, lloró pero consolado de que iba a volver a verlo. Pero no fue así con su hijo Absalón. Él lloró desconsoladamente por Absalón, y es más, él dijo: oh, hijo mío Absalón, hubiese querido morir en tu lugar. Absalón sabía que no lo iba a volver a ver, que lo había perdido a la eternidad. Ese es el tema de los impíos, que no tienen esperanza después de la muerte. Por eso lloran sin consuelo. Ellos quieren creer que los van a volver a ver. Pero la Biblia nos da una pauta determinante, que el infierno va a haber absolutamente tinieblas y soledad, y que Dios no va a permitir que se junten los impíos. Van a estar eternamente separados de todos. Van a estar absolutamente aislados. La Biblia llama al infierno prisiones de oscuridad. O sea que van a estar totalmente encerrados, continuamente en esa soledad, en el sufrimiento, en el tormento. Hoy en mi lectura esta mañana, varias cosas me sorprendieron. Estoy leyendo Lucas, y cosas que no había visto. Y siempre doy gracias al Señor cuando eso pasa, que me abre un poquito más los ojos, que me da un poquito más de luz, que me hace ver un poquito más en su palabra. Que el miedo de los demonios a Cristo no era el ir al infierno. El miedo de ellos es el tormento que Cristo, como persona, les infunde. ¿Por qué? Dijeron: nos has venido a atormentar. Y temblaban a la presencia del Señor del universo. Nosotros miramos a los demonios y pensamos ciertamente le hacen frente a cualquier cosa. Ellos tiemblan en la presencia de Cristo. Pero no tanto al destino de ellos, al castigo. Es más fácil para ellos soportar el abismo que estar delante de Él. Lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Cuando dice que el cielo y la tierra huirán de su presencia, habiendo hecho ningún mal, habiendo hecho ningún pecado. Siempre he pensado eso. Los cielos no pecaron, la tierra no pecó, y sin embargo huyen de su presencia. ¿Cuánto más los que han pecado, los que han afrentado, los que han injuriado, los que han hecho lo malo delante de Él? Versículo 11 dice: recibió la circuncisión como señal. Vamos a estar desarrollando este tema, espero terminar con esto esta mañana. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia. Y padre de la circuncisión. O sea, ahí tenemos 2 aspectos. Padre de los de la incircuncisión, Abraham, y padre de los de la circuncisión, los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a leer hasta ahí esta mañana. Vamos a orar antes de mirar las Escrituras. Padre, tú que habitas la eternidad, líbranos de nuestras ligerezas. Sorprendente es cuánta reverencia tienen los demonios en tu presencia. Ellos tiemblan, la Biblia dice. Ellos creen y tiemblan. Ellos piensan en tu ser y tiemblan. Piensan en lo que les espera y tiemblan. Y saben que no tienen vuelta atrás. Han sido condenados eternamente, sin embargo, son presos sueltos. No están en sus prisiones. Y pensamos en esta hora en los hombres que no tiemblan, no temen. Los hombres que han anoche hecho toda clase de mal y en esta mañana se levantaron injuriando,
maldiciendo, no sabiendo que al mismo tiempo que el aroma de la insensatez asciende en críticas y murmuraciones a tu presencia, tú sigues continuando tu benignidad para con ellos, dándoles la vida, el aliento y todas las cosas. Y les das la lengua con la cual te maldicen. Oh Dios eterno, cuán incomprensible eres, que los hombres en esta hora menosprecian las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad para con ellos, y no saben que cada día que viven con las bendiciones momentáneas de Dios, están acumulando ira para el día de la ira. Pedimos ahora, Padre, que tú guíes nuestros pensamientos, que ayudes a tu siervo a poder compartir con sencillez y con humildad. Y tú sabes que tu siervo no debe estar acá. Este no es mi lugar. Donde yo estoy en esta hora es por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Y cuanto más revelas mi corazón a mis propios ojos, y cuanto más veo la inmundicia de mi ser, lo perverso y lo engañoso que es mi corazón, sé que acá no es mi lugar. Que si yo estoy enseñando esta mañana, es porque tú has querido así, y porque en tu voluntad estoy aquí por tu infinita gracia. Así que pido que sea ese instrumento de tu infinita gracia para comunicar a tu pueblo, ya sea alimento, amonestación, reprensión, consuelo, edificación. No pretendo enseñar al Maestro de Maestros, al Dios de la eternidad, cómo ha de ser reflejada tu palabra en cada corazón. Pero yo sé en esta mañana, oh Dios eterno, que todos los corazones esta mañana tienen situaciones diferentes. Y tú eres tan amplio y diverso, que solo tú que conoces el corazón sabes cómo tratar a cada uno. Que la misma palabra enseñada va a afectar a todos en maneras diferentes. Porque así de gloriosa es la sabiduría que tú nos has dado en tu palabra. Y así es tu tratar con nosotros. Pedimos ahora, Padre, tu bendición. Pues lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, déjeme empezar. No voy a retroceder atrás porque no está el tiempo, pero quiero que noten el versículo 11. Y voy a explicar esto en la forma más sencilla. Dijimos la semana pasada que, bueno, para quién es la bienaventuranza, Pablo dijo, hicimos la mención para los de la circuncisión solamente o para los de la incircuncisión. Y la idea a través de las Escrituras es que el perdón de Dios es para todos los hombres. Pero esta semana estaba caminando y estaba orando, y mientras oraba por Bragado, 9 de julio, le pedía al Señor que los hombres clamen. Pero después me di cuenta. Le decía al Señor que los hombres clamen. Pero ¿por qué no claman? Porque Él no ha clamado a los oídos de ellos. ¿Por qué tus padres no claman? Porque Dios no ha clamado a sus oídos. ¿Han oído un mensaje externo que llamamos una gracia común? ¿Han oído un evangelio predicado por Cristo al oído del fariseo que llega acá, a este oído nomás? Que no se introduce al corazón. Y por ende no, es lindo, me parece bárbaro, interesante, me gustaría escucharlo, como Pablo cuando predicaba a las multitudes, cuando Pablo predicaba y querían oírlo de buena gana, pero eso era todo. Estaba leyendo esta mañana acerca de Herodes, que cuando escuchó que Cristo estaba, dijo, debe ser resucitado de los muertos, debe ser Juan resucitado, y tenía deseo de oírlo. La Biblia dice, tenía deseo de oírlo. Qué paradoja más grande la de Herodes, que al hombre a quien Dios le envió para que lo escuche, Juan el Bautista, le cortó la cabeza. Pero después dice, cuando parecía que había resucitado Juan de los muertos, algunos decían que era Elías, otros los profetas,
Y Herodes no sabía quién era. Dice que escuchaba las cosas que surgían de Cristo y le llegaban a su palacio a escuchar lo que Cristo estaba haciendo. Y dice, quería oírlo. Una mentira. No escuchó la voz de Juan el Bautista a través de Cristo, el hombre más grande nacido de mujer. Y se le permitió una y otra vez escuchar el mensaje de Juan, al punto tal que, de verdad, y esto también lo juzga el Espíritu de Dios, que cuando la chica que danzó delante de él le pidió la cabeza de Juan el Bautista, la Biblia dice, él se entristeció mucho. La Biblia no dice que él estaba gozándose en la muerte de Juan, pero él apoyó eso de parte de esa chica y bueno, cortó la cabeza de Juan, se la trajo en el plato como ella pidió, y después, cuando Cristo está pasando por el juicio, Pilato se lo envía a Herodes, y Herodes recibe a Cristo y le hizo muchas preguntas, dice la Biblia, y Jesús estaba delante de Herodes así. Qué incómodo, ¿no? El silencio a veces. Qué incómodo que vos estés mirando a una persona y le haces preguntas y te mira como y no contesta. Y se lleva ese pasaje de Proverbios capítulo 1 donde dice, cuando yo llamé, no quisiste oír. Yo llamé a través de Juan el Bautista, os envié profetas y rechazasteis, algunos matasteis, otros apedreasteis. ¿Cuántas veces quise yo y no quisisteis? Entonces, cuando tú llames, y acá Herodes está diciendo, dale, hablame, y no sé qué pregunta le hizo, pero le hizo muchas preguntas, dice, y Jesús no le respondió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a Proverbios capítulo 1, cuando tú llames, yo no responderé. Se cerró la puerta de oportunidad, se cerró la puerta de gracia, se cerró la puerta de misericordia. Mucho antes que Herodes se muera, ya no tenía misericordia de Dios. Tenía misericordia de vida, tenía la benignidad de Dios, tenía la provisión de Dios, pero lo que no tenía era el acercamiento divino al alma de Herodes. ¿Cómo que se le cerró la puerta? Como un profesor del instituto me dijo de un amigo que estaba acostado en la cama y se estaba muriendo, y la esposa lo llamó al profesor mío en el instituto y le dijo, ¿puede venir a hablarle de Cristo? Mi esposo se está muriendo. Y bueno, mi profesor fue a la casa, abrió la Biblia, empezó a leer y el hombre estaba ahí acostado y de repente levantó la mano y dijo, ya está. ¿Qué cosa ya está? No, le dije, yo fui a sus reuniones cuando usted estaba predicando hace 5 años atrás y yo sentía en esas reuniones algo así en mi corazón. Un golpe terrible. Y yo pegué un grito en mi alma y le dije a Dios, así literalmente, ¡Dios, cállate! Dice, paró de golpear. Hubo como un silencio en el alma y se me oscureció el alma y sentí tinieblas en mí. Y me fui de esa reunión bien, sin ese golpe, sin esa conciencia. Y hoy, si usted está acá leyéndome la Biblia y ni me entra, ni quiero saber nada. Y mi profesor lo miró y dijo, sellaste tu destino a la eternidad hace 5 años. Porque la paciencia de Dios tiene límite. Y la Biblia dice, no para siempre guardaré el enojo, ni para siempre mi espíritu contenderá con el hombre. Dios nos sigue insistiendo con el alma. ¿No querés oír? Bueno, no oigan. No oigan. Otra vez, volviendo a mi lectura esta mañana, pensaba, ¿por qué a vosotros os hablo, no os hablo en parábolas? Le dijo a los discípulos, para que entiendan claramente. Más a ellos, los fariseos y los escribas, les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y yo los sane, y se conviertan. Y uno dice, dales otra oportunidad. No, a través de los siglos le viene hablando, y él puede pensar en Isaías, y él puede pensar en Jeremías, y él puede pensar en Amós, y él puede pensar en Daniel. Dijo, cuando yo te hablé, no quisiste.
Dios dice, yo puedo mirar hacia atrás, cientos de hombres que te envié a tus puertas y te golpeé una y otra vez y no quisiste abrir, y no quisiste huir. Listo, se cierran las puertas. Se cierran las puertas de oportunidad. Y bueno, pensaba en mi corazón esta semana cuando oraba, decía, Señor, que clamen, que hombres pregunten lo que preguntó en Hechos capítulo 2, ¿qué haremos? Que pregunten los hombres, que digan, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Que estamos llegando a los pasos cerca de la eternidad. Oro por muchos de mis familiares que están sin Cristo en la semana. Algunos de ellos al borde del precipicio de la muerte. Uno de ellos tiene 70 años y está sin Cristo. Está sin Dios, está sin esperanza. Y yo le digo al Señor siempre, Él no lo sabe. Él no sabe que Dios le está dando la vida, el aliento y todas las cosas. Y que ya está en la hora donde Dios dice, los días del hombre serán 70 años. Ya está. El papá de Elisa siempre decía, él vivió hasta los 85. Y cada vez que yo lo veía, él dice, yo ya estoy viviendo en tiempo prestado. Tiempo prestado. Piénsalo por un momento. Cuando pasas de la edad que Dios estipuló, desde ahí en adelante es tiempo prestado. Todo el tiempo de Dios es prestado, pero uno lo entiende. Ahí, bueno, llegué al tiempo prestado de Dios. Ya no me quedan más días. Yo tengo 55. Siempre lo pienso. Me quedan a los ojos de Moisés, en Salmo 90 me quedan 15. Al partito me quedan 14. Quedan 14. Y después si Dios me da 80, como dice, un poquito más, o 90. Un pastor allá en Estados Unidos que nos sostenía, esta semana entramos con Lisa, 65 años. Estuve con él hace 3 años atrás. Ellos nos sostienen desde que venimos a la Argentina. Él falleció de COVID. Estuvo un mes. Yo no sabía nada. Sinceramente yo no sabía nada. Y ayer llamé al diácono de la iglesia y estuvimos hablando como media hora, 40 minutos con él. Siempre me ha impactado la vida de este diácono en la iglesia. Y yo dije, contame cómo fue todo. ¿Qué pasó? Cuando Lisa me dijo, no me acuerdo cuando me dijiste. Me dijo así de pasada, ¿sabes quién falleció? Me hizo un tum en el corazón. No puede ser. Bueno, la iglesia quedó sin pastor. Estaban sin pastor hace un mes, me dijo él, porque el pastor ha estado internado hace un mes en el hospital. Tiempo, nos queda poco tiempo. Piénsalo nomás. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Lo que pasó es esto. Dios le dio a Abraham una señal externa de que él tenía una justicia interna. Nosotros practicamos en nuestras iglesias, esta señal era en la carne, déjenme decirles, esto era una señal externa que tenía que ver con 2 o 3 cosas. Una era, marcaba al pueblo como judío, esta señal externa de la circuncisión. Segundo, nos dice Génesis capítulo 17, era una relación de pacto. O sea que Dios estableció una firmeza de pacto a través de esta señal, que Él se comprometía a guardar el pacto que Él había hecho con Abraham. Pero hay mucho que decir de estas señales externas. Déjenme leerles. Se me va la hora y simplemente quiero desarrollar. Vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 14, un momento. El desarrollo son más o menos que aparece en la Escritura unas 80 veces. Esta frase señal y tiene diversos significados. Pero la señal que Dios le da a Abraham de la circuncisión era un hecho externo que testificaba de un hecho pasado. Y quiero que entiendan eso. Por ejemplo,
Años atrás, Mauro conoció a Cristo estando en la iglesia en Ezeiza. Y después de algunos años, que no me acuerdo cuántos pasaron, Mauro pasó por las aguas del bautismo. Cuando él lo metimos en el agua, que no sé por qué no lo dejé allá abajo, pero no importa eso, ¿verdad? Lo metí en el agua. Yo siempre estaba afuera, teníamos un bautisterio portátil. Y lo agarré de la mano a Mauro para bautizarlo. Le hacíamos dos preguntas. Una pregunta: Mauro, ¿crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Cuando él estaba en las aguas del bautismo, estaba testificando públicamente, exteriormente, de algo que sucedió hace unos años atrás. Y que él había creído en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección. El bautismo representa el Evangelio, que es esto. En las aguas, Cristo crucificado. Bajo las aguas, Cristo sepultado. Levantado de las aguas, Cristo ¿qué? Resucitado. Eso es bautismo. Entonces, cuando yo me bautizo, estoy diciendo que me identifico con su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero me estoy diciendo que creo en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección. Eso es 1 Corintios, en resumen, capítulo 15, en cuanto al Evangelio. Pero el bautismo es una identificación externa de algo que sucedió internamente años atrás pasados. ¿Qué pasa? De repente muchos judíos fueron circuncidados, pero no tuvieron la experiencia de la salvación interna. Y empezaron a confiar ¿en qué? En un hecho externo como justicia, que no existe. Muchas personas pasan por aguas de bautismo. Como le dije, semana pasada, me cansé de bautizar a gente en la iglesia en Ezeiza, que hoy no quieren saber nada con Dios, están lejos de Dios. Pero esas personas los bauticé pensando que ellos realmente tenían fe genuina, porque no lo hubiese hecho si fuese así. Porque el único requisito para ser bautizado, Hechos capítulo 8, es la fe genuina. El eunuco le preguntó a Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Dijo, si crees, está bien. Y dijo, creo. Bueno, eso es el único impedimento que tenía. Pero el bautismo era una demostración externa. Empezamos a practicar la Santa Cena. La Santa Cena es, el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas que dejó el Señor, pero son externas. El bautismo literalmente tiene otro significado que es Dios tomándome a mí, poniéndome en Cristo. Es sumergiéndome en la persona de Cristo. Ese es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Me toma y me pone en Él. Pero después la Santa Cena es yo tomando del pan y yo tomando el vino e introduciéndolo a mí. Y eso es Cristo en mí. Pero es un símbolo nomás. Pero todos los que participan de la Santa Cena no significa que tienen a Cristo. Lo que hicieron es agarrar un poquito de pan y poner un poquito de jugo en la boca y ya está. Eso no los hace creyentes. Esa obra externa que tiene que declarar algo interno. Todo el que toma genuinamente la cena del Señor está entendiendo que Cristo está en mí. Y todo el que pasa por las aguas del bautismo está entendiendo que Cristo murió por mí. Entonces, esas dos ordenanzas pueden llegar a ser meramente externas en la iglesia. Si uno le pregunta a un católico si recibió a Cristo, le dice todos los domingos en la misa. Ah, sí, todos los domingos recibo a Cristo. Tomo la hostia y la pongo en mi boca. Y eso es recibir a Cristo. Y él entiende eso como que está recibiendo a Cristo todos los domingos. Y que Dios está morando en él por medio de ese sacramento que participa en la iglesia. Sin embargo, es meramente algo externo. Y la confusión acá es que todos los judíos se circuncidaron, pero no todos los judíos circuncidados tienen la fe de Abraham. No todos los judíos circuncidados tienen la justicia de Abraham. Todos tienen la obra, el signo, la señal externa,
pero no ha pasado nada internamente. Por eso mucha gente confía, no tenemos acá en la iglesia aún, no sé si lo vamos a tener, en algún momento quizás lo tengamos, pero mucha gente confía en lo que llamamos un libro de membresía. En Ezeiza, por ejemplo, teníamos un libro de membresía y anotábamos a todas las personas que pasaban por las aguas de bautismo y que se anotaban en el libro de la membresía, y después había como unos requisitos para los miembros que tenían que ver con los estatutos de los centros bíblicos, y la gente puede tener su nombre en el libro, bautizado en las aguas, tomar la cena del Señor y congregar e ir al infierno. Más, pueden leer la Biblia todos los días. Me acuerdo cuando yo y Ricardo fuimos a Fray Bento a repartir literatura, que golpeamos en la puerta y nos abrió un hombre muy anciano y nos hizo pasar. Pues le damos unos folletos y le dijimos: queremos hablarte de Cristo. Y nos hizo pasar, y era un pasillo largo. Cuando llegamos al fin del pasillo, había una mesita, había una señora mayor ahí sentada con una Biblia abierta, y el hombre tenía una Biblia abierta y estaba leyendo la Biblia, y nos sorprendimos, dijimos: son creyentes. Y le dijeron: ¿qué es eso? Y le empezamos a hablar de Cristo, no entendían nada. Y nos fuimos de ahí tristes, porque siguieron sin entender. Pero sin embargo estaban leyendo, y yo dije: quizás Dios tenga misericordia y les abra los ojos. Gente mayor. Estaban inquiriendo, pero estaban sin conocer a Cristo. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 14, fíjense. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan, escuchen esto, de señales para las estaciones, para días y años. Hoy no sé por qué, pero noté que cuando cantamos, muchas de nuestras canciones tenían que ver con el sol. Parece ser que encajó con el pensamiento que he estado meditando esta mañana. Cuando miras al sol y a la luna, ¿de qué te hablan? ¿Saben que es tan extenso el tema en la Biblia? Que cuando Dios hizo las dos lumbreras, la mayor para que reine en el día y la menor para que reine en la noche, la que conocemos como el sol, que tiene luz propia, y la luna, que no tiene luz propia, pero recibe del sol, y ella simplemente transmite de su lado la luz que recibe del sol. Nosotros, cuando estamos en la noche, estamos viendo la luz del sol, pero transmitida por la imagen de la cara de la luna hacia nosotros, porque la luna no tiene sol. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Ese es el sol, luz propia. Pero luego dijo en Mateo 5: vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros somos la luna. No tenemos luz propia. La recibimos y la transmitimos. Y también la Biblia nos habla de Filipenses 2 como luminares o estrellas que se ven en la oscuridad. Nosotros estamos en el mundo de las tinieblas, y Dios puso dos luces principales. La del sol, que cuando ilumina en el día no existe una gota de tinieblas. Pero cuando pasa a la noche, donde nosotros vivimos y moramos, estamos rodeados de tinieblas, pero Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahora escuchen. En Génesis 1:14 dice, Dios dice que el primero que nada establece que el sol y la luna iban a hacer una separación en el día de 24 horas. El sol iba a gobernar el día, y la noche iba a estar, la luna en la noche. Pero Dios ya tiene un pacto con el día y la noche. Y lo que hizo Dios es poner dos señales en el cielo que nos hablan de qué. Porque una señal, por ejemplo, si ustedes están yendo en la ruta hacia Buenos Aires y pasan un cartel, y el cartel les señala Buenos Aires 47 kilómetros. Ustedes no paran ahí en el cartel y dicen: llegué a Buenos Aires. Lo único que está haciendo el señalador es apuntarles dónde y cuánto les queda. Es simplemente una señal. La señal no sirve de nada. La señal es hueca. La señal está apuntando a otra cosa. Yo me miro en el espejo, hermanos, lo he dicho otras veces en Ezeiza,
y digo, tengo ojos para ver, tengo oídos para oír, tengo manos para hacer. ¿Quién hizo esto? El otro día hablaba con un cardiólogo, estoy tratando en Ecuador, y él me habló muchas cosas que le hablé a Mauro del corazón, y él me enseñó muchas cosas. Y yo le digo, vos enseñame medicina, yo te enseño Biblia. Pero en un momento le dije, me estás hablando de una máquina casi perfecta. Y él me dijo, el corazón es una bomba perfecta. Y yo dije, ¿se hizo sola? Me dijo, por supuesto que no. ¿El ojo que ve se hizo solo? Por supuesto que no. Lo primero que testifica el sol y la luna es acerca de una palabra firme. Salmos 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan su gloria. Son signos que nos hablan acerca de Dios en el silencio. Esto lo hizo Augusto. Nos testifica de su obra, su trabajo. Bien hecho, una réplica igual del púlpito que tenía mi padre. El iPhone que está ahí testifica de Apple. Habla del trabajo que ellos hacen. Bueno, los cielos hablan de Dios. Mateo 5:45 dice que hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos. Testifica de su perfección. Que esta mañana los hombres que han abusado de niños en Nueva York, solamente dice que en Nueva York, cada minuto, escuchen bien, cada minuto hay 4 violaciones. En Nueva York, solamente en Nueva York, algo en todo el resto del mundo. 4 violaciones por minuto. El sol salió sobre esos violadores. El sol salió sobre el que cometió homicidio anoche. Porque el sol manifiesta la perfección de un carácter divino que hace salir su sol sobre malos y buenos. No hace distinción en lo natural, sí en lo espiritual, pero Dios no hace. Yo pregunto esta mañana, ¿le has preguntado a tu familia o a tus hijos cuánto han agradecido a Dios por el sol? Por poder ver. Imagínense si Dios apagara el sol, estaríamos en la oscuridad. Es una señal de su perfección continua sobre los hombres. Supongamos que tu hijo nunca o tu hija nunca le dio gracias a Dios por el sol. ¿Por qué Dios tiene que hacerlo salir sobre ellos? Lo hace porque Él es perfecto. No como nosotros, que nosotros solamente ayudamos a personas que nos dan gracias o que nos ayudan, pero nos cansamos de darle a una persona que, listo, gracias, listo. No teníamos una persona así, conocíamos. Siempre estábamos ayudando y uno da algo y, nunca un gracias. Nunca. Que era lo que Dios dice en Romanos capítulo 1, que debían simplemente agradecer. Nunca lo hacían. Nunca. La Biblia en Salmo 89 dice que el sol es un testigo de su fidelidad. La Biblia dice en Génesis capítulo 8 que el sol es un testigo de su verdad. La Biblia dice en Jeremías 31 que el sol es un testigo de su pacto. La Biblia dice en Job 38 que el sol es un testimonio de su poder. Dios le dijo a Job, has mandado tú las mañanas desde que naciste. Le dijiste al sol que salga, has ordenado el día. Tienes ese poder para decirle al sol o que se cubra de nubes. ¿Tienes tú esa autoridad? Job dice, no, en realidad no. Isaías nos dice en capítulo 40 que refleja su poder y deidad. Romanos 1, su deidad. Hechos 14 dice que el sol testifica de su benignidad. Es una señal en el cielo que apunta a una persona. Si yo salgo afuera esta mañana y miro bajando la calle
Si yo hubiese venido un poco tarde esta mañana y veo ese auto azul adelante que es de Miguel, me testifica que él está acá. El auto es una señal de que él está acá. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas, siguen estando donde están. Testifican de su inmutable poder. Nada ha cambiado en Dios. Vayan a Génesis capítulo 9. Este pasaje sí lo tenemos que leer. Mírenlo. ¿Y qué hora es? Ya tengo que terminar. Bueno, no vamos a avanzar mucho esta mañana. Ese es un problema grande. Culpa de ustedes. Fíjense Génesis capítulo 9. Vamos a comenzar nuestra lectura, versículo 14. Y ustedes se acuerdan, esto después del diluvio. Génesis 9, cuando Noé sale del arca. Y si quieren hacer un estudio sobre el arca, esto es insignificante, sinceramente, pero yo lo buscaba porque está el arca posando entre Turquía y Rusia en este momento en el monte Ararat. Y allá arriba donde está totalmente congelada la montaña, o sea, hay nieve y hielo. Y han bajado varios con pedazos de madera. Un indio bajó con un pedazo de madera que estaba calafateado con brea por dentro y por fuera. Y dice que allá arriba hay un terrible barco con un agujero en el costado. No es la puerta, seguramente una roca o algo que atravesó el arca. Pero Rusia y Turquía no quieren que nadie suba allá arriba para hacer expediciones. Pero yo no necesito creer que el arca está allá arriba para creer lo que dice la Biblia. Porque noten lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Tú sales en un atardecer de lluvia, por ejemplo, y de repente lo ves al arco iris. ¡Oh, mira el arco iris! ¿De qué te trae a memoria? A Dios le dice al corazón: es mi pacto con Miguel. Pero no solo con Miguel. Es mi pacto con los padres de Miguel. Pero no son creyentes, pastor. Pero la Biblia dice que Dios hizo un pacto con la humanidad, con la lluvia. Dijo: nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y lo prometo. ¿Y cómo me vas a... qué señal me das que eso va a ser así? Cada vez que llueva y cuando vengan nubes, va a aparecer mi arco que yo puse en el cielo, el arco iris. Es mi pacto con ustedes. El arco te va a decir: Dios no va a destruir al hombre con agua. Te lo prometo. Pero no lo hizo al pacto con el hombre nomás. Dice con todo ser viviente. O sea que Dios hizo el pacto con las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo. Dios hizo con todos los animales el pacto. Él promete no destruir más la tierra con eso. Es su pacto. Es una señal. Piénsalo nomás. La señal del arco no apunta a ti, apunta a Él. Estaba hablando acerca de un pacto inquebrantable, una promesa que Dios hace. No lo voy a romper, te lo prometo. Y cada vez que veas el arco, la señal, tenés que pensar en mí. No te voy a romper la promesa. Bueno, déjenme leerles rápidamente. La señal externa de la justicia de Abraham. Éxodo 12:13 dice: la sangre sobre los dinteles y sobre el poste será señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre. Cuando yo vea la sangre, eso es lo que significa Pascua. Nosotros pensamos en Pascua, pensamos en huevitos. Cuando la Biblia dice Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto.
Dios venía a la casa de Jessica y Lucas y veía la sangre en la puerta atrás, afuera, y la sangre costaba. ¿Y quién venía esa noche? Lo dice el ángel de la muerte. Y cuando el ángel venía hasta la casa de Lucas, veía la sangre y pasaba de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. No castigaba con muerte al primogénito en la casa. Que el primogénito en esta casa es Brisa. No la mataba a Brisa por ver la sangre. Dios tenía un pacto con la sangre. Y Dios dijo, mi pacto con ustedes se basa en la sangre del Cordero. Ustedes derramen la sangre del Cordero. Y esa sangre va a estar entre mí y ustedes. Y ustedes no van a morir por causa del Cordero. Eso siempre apunta a Cristo. La sangre de Cristo es lo que sostiene mi vida entre Dios y la de Él. Y Dios tiene un pacto. Y yo no voy a morir por eso. Bueno, podemos seguir, pero ya está. Vamos a dejar acá. Pero piensen nomás, era una señal. Déjenme terminar con esto, esta mañana. Cuando una persona muere, y acá necesito la ayuda de la enfermera que tenemos acá en la iglesia. Cuando una persona está mal, ¿qué es lo que piden que tomes de esa persona para ver si está viva o no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Signos vitales. Signos vitales. ¿Te acordás cuáles son, Lili? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión Y temperatura. y temperatura. Son 4. ¿Cómo sé yo que vos estás vivo? Que hay vida dentro. Por 4 señales, signos vitales. A esto quiero apuntar esta mañana. ¿Cómo sé yo que tienes a Cristo adentro? ¿Qué señales estás dando de vida eterna, interna? Yo sé si la persona está... Me acuerdo con mi mamá la iban a enterrar porque no lo encontraban en el pulso y la habían declarado muerta. Estaba en el hospital y de repente despertó. Ustedes saben, y esto ni quiero entrar al tema, pero años atrás, si por ejemplo en el sur sacaban los cajones después de haberlos enterrado a la persona y encontraban los cajones todos arañados adentro, porque habían enterrado a personas vivas, que las habían declarado muertas. Y hoy día no, directamente entierran un cuchillo si, qué sé yo, pasa algo así. En Estados Unidos, por ejemplo, los embalsaman, entonces lo que hacen es, le meten un líquido adentro y, bueno, esa persona, si no estaba muerta, terminaron matando. He estado en entierros, en el velatorio, donde la persona se movió en el cajón, tuvieron que traer al enfermero, tuvieron que traer al doctor y la declararon de vuelta viva. Estaban enterrando a una persona viva. Signos vitales para estar seguro de que no, esta persona está viva. Tiene vida adentro. ¿Cómo se ve? Una señal externa. ¿Cómo se sabe si realmente es de Cristo? ¿Saben? Lucas nos dice que había 4 cosas que marcaban a la iglesia primitiva que poseían la vida. 4 signos vitales para la persona que tiene vida física y 4 signos vitales para la persona que tiene vida eterna. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 que dice Lucas que existen en la iglesia? Están en el mismo versículo. Perseveraban en la fe. 1. ¿Y en la doctrina de los santos? No. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. 1. En la comunión uno con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Son las 4 cosas que muestran tu vida real en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que podemos pasar juntos. Ayúdanos a pensar en esta señal, aunque externa, que muestra una justicia interna que tenía Abraham. Y tú sabes, oh Dios, que en muchos de nosotros estas cosas son continuas. El perseverar en la enseñanza, en la doctrina, el querer aprender de Cristo siempre.
La comunión, el querer, el desear, congregar, estar en la comunión del cuerpo de Cristo. El partir el pan, siendo memoria de su sufrimiento siempre, y de las oraciones, que se reunían en la iglesia primitiva para orar y perseveraban unánimes en la oración. Fue la marca clara de la vida eterna de Pablo en el principio cuando Cristo dijo, he aquí el hora. Pedimos, Padre, tu bendición sobre tu palabra esta mañana. Ayúdanos a pensar estas cosas. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.